tercero medio A, clase de educación ciudadana. Muy buenas tardes a todos los estudiantes del tercer año medio A. Iniciamos una nueva clase de educación ciudadana. Según mi registro es la clase número 16 ya que llevamos varias clases, ya no había percatado del número de clases que habíamos ya realizado. 16 clases, 16 semanas que nos hemos encontrado de esta forma, esta vía, que ha sido el medio a través del cual hemos podido mantener el contacto, ¿ya? Y la formación, en este caso educacional a distancia, que requiere el curso y los estudiantes de nuestro colegio. Primero, deseando que hayan tenido un buen descanso, que hayan tenido unas muy buenas fiestas patrias, que hayan podido disfrutar dentro de lo posible, junto ojalá a sus familias, dentro de lo posible también ustedes mismos, compartiendo tal vez con otros u otras ya que no hayan podido contactarse o relacionarse en los últimos meses, que hayan podido tener una semana descansada y en familia y por supuesto cuidándose, que es lo que todos esperamos. Perdón. Iniciamos esta nueva semana ya terminando el mes de septiembre, a puertas de entrar a los meses finales del año escolar, octubre y noviembre, ya, y también a puertas de un proceso muy importante que nuestro país va a vivir este mes de octubre, como va a ser el plebiscito constitucional del 25 de octubre, una fecha que va a pasar a la historia no solamente por su importancia política, es una importancia histórica trascendental, como lo
estuvimos recién comentando en el otro curso, en el tercero B, por primera vez en la historia, los ciudadanos de nuestro país, en 200 años de historia, más de 200 años de historia republicana que tiene Chile, desde la Declaración de Independencia en 1818, jamás en la historia de nuestro país los ciudadanos, los habitantes de este país, de nuestro país, habían sido consultados sobre si quieren cambiar primero su constitución y sobre quién quieren que redacte esa nueva constitución. Eso jamás se había consultado, jamás se había establecido en ningún proceso constituyente anterior, ni en 1833, menos en esa época, en donde una aristocracia muy pequeña de ciudadanos decidía el destino de Chile, ¿ya? No más del 10-15% de los chilenos decidió ese destino en ese año de 1833. En 1925, aunque el presidente Arturo Alessandri tuvo la intención de consultar a los ciudadanos, no le fue posible convocar una convención, a una asamblea constituyente o convención constituyente. Las circunstancias políticas en ese momento se lo impidieron en 1925 y al final la constitución nuevamente se volvió a redactar entre un pequeño grupo de expertos ya constitucionalistas y los ciudadanos fueron consultados para aprobarla o rechazarla. En 1980 menos. Todos sabemos que en ese momento de nuestra historia nacional el país vivía un proceso no democrático, en una dictadura que decidió también con un pequeño grupo de expertos cuál iba a ser esa constitución y los ciudadanos tuvieron que votar si aprobaban o rechazaban esa constitución. Ahora, por primera vez, este año 2020 seremos consultados y se abre un capítulo histórico para Chile y es por eso que este mes de octubre seguramente vamos, en más de alguna clase, vamos a comentar y hablar sobre este tema importante. Vamos a compartir la pantalla, primero, ahí está, para explicar y revisar lo que vamos a trabajar en esta y la próxima clase, que tiene que ver con conocer diferentes caminos de participación política que tenemos en nuestra sociedad, en los países democráticos, en los países occidentales fundamentalmente, hemos establecido diversos caminos, diversas formas de participación política. Una de esas formas o caminos de participación política se denomina republicanismo. Ahí está el concepto destacado en el título de la tarea presentada en este caso. El republicanismo ya es un concepto que hace referencia, como lo dice la palabra, a la república. ¿Ya? De ahí viene el concepto, que es esta forma de gobierno en donde las instituciones, los poderes del Estado están separados, en donde hay una autoridad máxima que nosotros los ciudadanos elegimos y que en nuestro caso corresponde al presidente de la República. Este camino o esta forma de participación es la que vamos a revisar en esta clase el día de hoy, una parte, ¿ya? Y que vamos a profundizar después en la clase de la semana siguiente. El objetivo fundamentalmente es reflexionar, ya aquí vamos a comentar y vamos a comentar y a escucharnos ¿ya? Sobre las diversas formas de participación y su fortalecimiento, o su aporte más bien al fortalecimiento del bien común. Esta palabra que ustedes ya han escuchado, leído y analizado en varias ocasiones, es muy, muy importante porque todas estas formas de participación, todos estos caminos de participación que nosotros vamos a revisar, partiendo por este primero, que es el republicanismo, tienen como objetivo final, como fin último, alcanzar el bien común. Porque esa es la finalidad última que poseen las sociedades democráticas del mundo, que todos los ciudadanos de un país, que todos los ciudadanos de un Estado gocen de los mayores beneficios y bienestar ya posibles que esa sociedad les pueda brindar. Y a eso nos referimos con el bien común, ya como un elemento central, como el foco último en el cual están dirigida la atención y los objetivos de estas formas de participación que vamos a revisar en la clase de hoy. Partiendo por el republicanismo. Vamos a partir primero con un video. ¿ya? Les voy a pedir ¿ya? que tengan ahí un lápiz y una hoja a mano, ¿ya? Así que busquen inmediatamente en esto, voy a darles un par de segundos para aquellos que no tienen ahí a la mano lápiz y hoja, busquen lápiz y hoja para registrar
algunos elementos importantes que vamos a escuchar del video, ¿ya? Y que vamos a comentar después en clase. Primero, ¿ya? La distinción que se hace entre los sujetos participantes de una sociedad republicana, ¿ya? Ahí se compara el republicanismo con el liberalismo, las ideas republicanas con las ideas liberales, ¿ya? Y ahí hay sujetos de participación, ahí hay que identificar cuáles son esos sujetos de participación muy importantes, ¿ya? Y de lo otro que hay que tomar nota, ¿ya? Cuando ustedes lo escuchen y lo vean y presten atención a ese momento, es sobre las 5 características, reitero, 5 características que forman parte del republicanismo. El republicanismo se caracteriza por tener 5 elementos característicos que están presentes en toda república, ¿ya? Que exista en el mundo, incluida la de nuestro país, que también es una república, por cierto. ¿Ya? Esas 5 características hay que reconocerlas, ¿ya? Tomar nota de cuáles son, porque las vamos a comentar y trabajar a continuación una vez que finalice el video. Y por último, también poner atención a las ventajas y desventajas, reitero, poner atención a las ventajas y desventajas que tiene el republicanismo y que también se señalan en la parte final del video. Muy bien, espero que ya estén todos ya listos, dispuestos con sus lápices, sus hojas para tomar nota de esto que acabo de comentar, ya los sujetos de participación, en la distinción entre republicanismo y liberalismo, las 5 características que tiene el republicanismo y las ventajas y desventajas que tiene este sistema que es el republicanismo. Vamos a la revisión del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el republicanismo. ¿Y qué entendemos por republicanismo? Bueno, es una corriente de pensamiento orientada a propiciar un estado de bienestar y un tipo de gobierno ejercido para satisfacer a la ciudadanía, bajo el apotegma o el dicho de que el poder reside en la comunidad o en el pueblo, el cual puede llegar a delegarlo provisoriamente en sus representantes. También decir que la Constitución y las leyes fundamentales también resultan expresión soberana de la voluntad popular. Entre la amplia gama de sus exponentes iniciales se encuentran los nombres de teóricos que van desde Cicerón a Maquiavelo hasta Juan Jacobo Rousseau. Pero hay más para decir respecto al republicanismo. Debemos decir que a diferencia de la ideología liberal, el republicanismo se halla más centrado en el ciudadano que en el individuo, en el bien común que en el interés personal, en los electores que en los consumidores. Constituye una apuesta mayor por la deliberación, la participación igualitaria y la ausencia de dominación, en tantos valores superiores a los de la libertad negativa, entendida como falta de restricciones y de interferencias para desenvolverse. Continuemos hablando un poco más sobre el republicanismo, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar debemos decir que el concepto de republicanismo se remonta hacia los grandes pensadores griegos como es Aristóteles. Sin embargo, el republicanismo como teoría política nace como respuesta histórica de las monarquías y aristocracia y sus orígenes se remontan a la Edad Media. También decir que posteriormente esta forma de gobierno ha sido adoptada por el Reino Unido, Estados Unidos de América, luego de su fundación y otros países occidentales que han adoptado más fácilmente sus conceptos y premisas a su estilo de vida y valores. Sigamos hablando un poco más sobre el republicanismo, particularmente sobre sus características. Bueno, para comenzar debemos decir que los habitantes de una nación con políticas republicanas cuentan con los mismos derechos y deberes. Se aplica la igualdad ante la ley. Otra característica es que se rige por una carta magna o constitución donde se redactan todas las leyes y principios jurídicos por encima de cualquier autoridad política. Estos deben ser cumplidos. En caso de incumplimiento se aplican sanciones determinadas. Otra característica es que se aplica la división de poderes. El poder nunca debe recaer en forma completa
directa o hegemónica sobre una sola persona. De allí se deriva la creación de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, con independencia de acción y decisión. Otra característica es que la soberanía popular recae sobre el pueblo, ejerciendo dicho poder a través del sufragio. El pueblo es quien elige a sus dirigentes durante un periodo gubernamental definido. No existen cargos perpetuos ni vitalicios. La última característica que hacemos mención es que se establece la participación ciudadana, es decir, los gobernantes están en la obligación de notificar y hacer públicas todas sus acciones y los ciudadanos están obligados a participar, como por ejemplo con el voto. Continuemos hablando un poco más sobre el republicanismo, particularmente sobre sus ventajas y desventajas. Comencemos con las ventajas. Bueno, debemos decir que el presidente es electo por el pueblo. Eso quiere decir que nosotros como población elegimos quién nos representará. El gabinete lo elige el presidente, no importando de qué partido político. Él podrá elegir. Continuemos por último con las desventajas. Bueno, en cuanto a sus desventajas, debemos decir que hay una menor representación del conjunto social en la medida que las decisiones no se concilian en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas representadas en el Congreso. Otra desventaja que podemos decir o mencionar es que hay una menor capacidad de respuestas frente a una crisis de gobierno, en la medida que el Congreso no puede cambiar el poder ejecutivo adoptando la moción de censura. Y la última desventaja que haremos mención tiene que ver con una tendencia al bipartidismo como su forma estable, debido a la necesidad de financiación y a la falta de identidad política. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima. Muy bien, ahí están presentados los elementos más importantes de lo que vamos a revisar el día de hoy como republicanismo, ya que es este concepto que se plantea como una alternativa, es una de las alternativas, es uno de los caminos, es una de las formas de participación que las sociedades democráticas han establecido para poder dar cauce y camino a la participación de los ciudadanos en nuestros países. En el video se señala precisamente que hay un concepto, que es el de republicanismo, que tiene su origen histórico, ¿ya? Origen histórico que radica primero, como todos los conceptos del mundo político que nosotros hoy día manejamos, tienen su origen, su gran mayoría, en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, en donde surge la democracia, o en la antigua Roma, ¿ya? En las sociedades clásicas en general, en Grecia y en Roma, surgen muchos de estos conceptos que hoy día nosotros utilizamos. Democracia, participación ciudadana, ciudadanía, república, surgen precisamente en este momento de la historia, en Grecia, Atenas o en la antigua Roma. De hecho, el concepto mismo de república fue una etapa de la historia romana que sucedió, reemplazó a la monarquía como forma de gobierno, y los romanos se vieron la posibilidad por primera vez en la historia de crear instituciones que canalizarían esa participación del pueblo romano. Dejar atrás el gobierno concentrado en un solo hombre y permitir que instituciones gobernaran a Roma y a su sociedad. De ahí surgió la Asamblea Popular, de ahí surgió el Senado, que fueron las instituciones más importantes que tuvieron los romanos durante esa etapa del republicanismo. Y después, en la Edad Media, finales de la Edad Media, las ciudades italianas como Venecia, Florencia y otras crearon las primeras repúblicas, en donde las ciudades se gobernaron a sí mismas, ya recogiendo el legado, imitando el legado que habían establecido las antiguas poligriegas. Las ciudades italianas de finales de la Edad Media establecieron esta forma de participación a través de la república. Eso sentó las bases para que en el siglo XVIII, ¿ya? Pensadores de la Ilustración, franceses especialmente, comenzaran a escribir, a reflexionar, a cuestionar su forma de gobierno clásica, que era la monarquía, y propusieran unas nuevas formas de participación.
Uno de esos pensadores fue Montesquieu, que fue este francés del siglo XVIII, que comenzó a reflexionar, a escribir, a criticar la monarquía, y de ahí surgieron sus ideas más importantes que dieron forma, en parte, a lo que hoy día conocemos como la república y el republicanismo. El video nos señala además que el republicanismo se distingue, se diferencia de forma muy importante del liberalismo. Primero, al establecer a los sujetos de participación. ¿Quién tomó nota? ¿Quién recuerda? A ver, ¿cuáles son los sujetos de participación en el republicanismo y cuáles son los sujetos de participación en el liberalismo? Yo Profe, quiero ah, no, decir, yo. el video era terrible rápido. Solo eso. ¿Ya? No alcanzó a captar lo que se iban llegando Hay como información. algunas Profe, cosas que pensé, pero era muy rápido. ¿Ya? Sigamos de que forma no muy... sé qué es eso del sujeto que dice usted, pero anoté que el republicanismo era como más por el bien común que el interés personal que era del liberalismo. El otro no. Correcto, correcto. Ahí hay una Eso parte de... mismo. ¿sí? Hay una parte ahí de la respuesta, está correcto lo que ustedes señalan. En el republicanismo se privilegia o se da énfasis fundamentalmente al bien común, ¿cierto? La búsqueda de alcanzar el bien común. A diferencia del liberalismo, En el republicanismo la representación es por el voto, po, ¿no? por el voto, por el sufragio, correcto. En el republicanismo, el bien común, el ciudadano, no sé si alguien lo recuerda ahora, ya se enfatiza que el sujeto de participación es el ciudadano, los electores, mientras que en el liberalismo ya, el objetivo es el interés personal, lo mencionaba aquí, creo que era Mayra, se enfatiza que el sujeto de participación es el individuo y los consumidores. Allá hay notables diferencias, ¿ya? Analicemos algunas. Cuando distinguimos, por ejemplo, entre ciudadano y individuo, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre ciudadano e individuo? Que como dijo delante, que uno es más general y el otro es más personal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué elementos tiene un ciudadano que no tiene un individuo? Que lo hace distinto. Porque todos somos individuos, todos. Usted, yo, su mamá, el vecino de la Que, esquina, todos somos individuos. ahí Pero como ¿quiénes dice son que vela ciudadanos? por el bien común, es, no sé, una ley, por ejemplo, de que beneficia a todos, no solo a un porcentaje de la sociedad. Correcto, es decir, tenemos todos igualdad, ¿cierto? Igualdad, condición de igualdad. ¿Qué otro elemento distingue a un ciudadano de un individuo? ¿Qué tiene un ciudadano que lo hace diferente? Que pertenece como a un grupo y el individuo es como que está solo, no sé. No, porque Es que digamos, eso tendría que ver más que nada con... O sea, el individuo puede actuar solo, eso sí. En eso sí lo podemos definir de esa forma. El individuo puede actuar solo. El ciudadano es más bien un sujeto que está en una comunidad, pertenece a una comunidad. ¿Ya? No sé Y si se que un logra entender. individuo no necesariamente va a ser ciudadano, pues, en cambio el ciudadano es ciudadano. Correcto. Y eso es lo que quiero escuchar precisamente. ¿Quién fue? ¿Paloma? Sí. Ya, Paloma, precisamente. Ahí hay una diferencia importante. ¿Dónde está el elemento entonces que distingue, que diferencia al ciudadano? ¿Qué tiene el ciudadano a diferencia del individuo? Por Que cumple con los ejemplo, requisitos. eso, los de 18 años, nosotros somos individuos en este caso. ¿Sí? Y los ciudadanos serían la participación de gobierno, más vida adulta, si se puede decir de alguna forma. ¿Sí? Todo lo que Correcto. están dentro de la ley, quizás. ¿Ya? ¿Guillermo? O sea, que son electores como los ciudadanos y los individuos son como los consumidores en este caso, Sí, correcto. dentro de Claro. una sociedad. Sí, correcto. Todo eso está muy bien, está muy bien. O sea, todos han sacado más o menos elementos, pero les ha costado encontrar el elemento distintivo que define a un ciudadano de un individuo. Varios de ustedes han dicho que el individuo somos todos, creo que por ahí lo mencionó Paloma, creo. ¿Ya? Todos somos individuos, ¿ya? Todos tenemos esa cualidad, ¿ya? De ser individuo, de esta cualidad individual, ¿ya? Que nos posiciona en este mundo. Pero
Pero adquirimos la condición de ciudadano cuando somos sujetos de derechos y deberes. Allí nos transformamos en ciudadanos, cuando nos transformamos en sujetos de derechos y deberes, ¿ya? Derechos que nos otorga la ley, deberes que nos otorga la ley, y que nosotros debemos exigir o respetar, dependiendo de uno u otro caso. Allí nos encontramos frente a un ciudadano. Un ciudadano es aquel sujeto de derechos y deberes. Un individuo es aquel elemento, ¿ya? Individuo precisamente, que pertenece a una sociedad, ¿ya? Pero que puede carecer de derechos y deberes, ¿ya? Y por lo tanto, todos somos individuos porque somos seres humanos, sujetos individuales, pero cuando poseemos o hacemos exigencias o respetamos ciertos derechos y deberes, nos transformamos en ciudadanos. Y uno de esos elementos es cuando se distingue al elector del consumidor, ¿ya? ¿Dónde está la diferencia entre el elector y el consumidor? ¿Qué diferencia hay entre un elector y un consumidor? ¿Qué hace el elector? ¿Qué puede decidir? ¿Qué puede hacer que lo hace distinto? El elector, de ahí viene la palabra, piensen en la palabra, en el concepto. ¿Qué puede hacer? Que simplemente el elector participa más en, como dice, en elecciones, Eso, claro. como... Es muy obvio, ¿cierto? Sí, Pablo por dice, eso es que no no sabía quiero si decir, estaba bueno o malo. Pablo nos Que dice, no tiene quiero decirlo derecho a porque es muy elegir, obvio. po. Eso, es muy obvio, pero muy fundamental. O sea, no tengan temor en decir lo que resulta muy obvio, pero que es muy fundamental. El elector, como lo dice muy bien Pablo y lo ratifica muy bien Ignacia, es el que tiene derecho a elegir. Y ese elemento es propio única y exclusivamente ¿de quiénes? Los De ciudadanos. los ciudadanos. Claro. Esa es la característica fundamental. El ciudadano es elector porque tiene la capacidad de elegir, ¿ya? Y no solo somos sujetos individuales que podemos consumir. Y ahí hay una enorme diferencia entre la ideología liberal y la ideología o propuesta que hace el republicanismo. El republicanismo está por las ideas liberales también, ¿ya? Las libertades, la igualdad, etc. Pero enfatiza el bien común, ¿ya? Esta capacidad que tenemos de elegir, esta capacidad que tenemos de ser sujetos de derechos y sujetos de deberes. A diferencia del liberalismo, que enfatiza el interés personal, que enfatiza el individualismo, que enfatiza el rol de consumidores que tenemos en nuestra sociedad. Ahí están los dos elementos distintivos, ¿ya? El republicanismo, por un lado, enfatizando el bien común, al ciudadano y a los electores, y el liberalismo, por el otro, enfatizando el interés personal, el individualismo y los consumidores por el otro lado, ¿ya? De esa forma se establecen entonces las distinciones, las diferencias entre estos dos conceptos, ¿ya? Que son muy importantes para entender lo que viene a continuación. Luego, ¿ya? De esta parte que hemos distinguido a los sujetos de participación, consumidores por un lado, ciudadanos por el otro, individuos por un lado, electores por el otro. Luego el video nos describe, ¿ya? 5 características fundamentales que debe poseer una república, el republicanismo, ¿ya? Y esas 5 características ya las vamos a ir analizando una por una. La primera característica hace referencia a la igualdad ante la ley. A ver, ¿quién me puede definir, de acuerdo a lo que ustedes conozcan, leído, escuchado, visto, revisado ahora, qué entiende usted por igualdad ante la ley? ¿Cómo entendemos igualdad ante la ley? Dejando de lado su profesión o quien sea, tiene que ser igual su condena o algo así. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué otra definición podemos entregar de igualdad ante la ley? Aquí Pablo ha mencionado que independiente de quién sea, ¿ya? La justicia tiene que actuar igual forma. Independiente de su sexo, de su raza. Correcto, muy bien. Depende de la religión a la que pertenezca o al grupo social, o no sé, económicamente, que no deberían haber Económico. Claro, muy bien, correcto, muy bien. De la Más etnia allá, también. también, sí. Es decir, la igualdad ante la ley básicamente es
el derecho que tiene todo ciudadano de acceder a la justicia en igualdad de condiciones, ¿ya? Es decir, básicamente, que cualquier ciudadano, independientemente de su origen, ustedes han mencionado una lista larga, yo a ver, las que alcancé a retener de lo que ustedes mencionaron, independiente de su origen social, independiente de su origen económico, político, racial, étnico, religioso, profesional, ¿ya? Independiente de si es hombre o mujer, ¿ya? O cualquier orientación sexual, independiente de eso, ¿ya? No puede la justicia discriminar primero en permitir que esa persona acceda a la justicia, en entregarle justicia, en impartir justicia. La justicia debe ser igual para todos, sin discriminación, sin distinción. Eso es igualdad ante la ley. No puede haber condicionamientos. Es decir, no se puede condicionar. Ah, pero este caballero trabaja, no sé, en el gobierno. Entonces le tenemos que dar preferencia. No puede haber eso. ¿Ya? No puede existir esa discriminación, que se entiende como discriminación positiva. No puede haber discriminación en decir, ah, pero él es indígena y por lo tanto es terrorista, que por ejemplo puede ser un prejuicio ya establecido por ciertos contextos que hoy día se están dando en nuestra sociedad. Ah, esta persona nació en La Pincoya, ya nació en una toma, por lo tanto no puede, es sospechoso por haber nacido en ese lugar. Eso no puede suceder en la justicia. La justicia tiene que ser igualitaria, tiene que ser igual para todos. Por eso, en teoría, todo esto es teoría, por supuesto, la práctica es muy distinta muchas veces, y eso se tiene que corregir, por supuesto. En teoría, la justicia debe ser igual para todos. Por eso se habla de igualdad ante la ley, ¿ya? Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos deberes, somos sujetos, ciudadanos de derechos y deberes, sin distinción y sin discriminación alguna. Ahí está el primer concepto, igualdad ante la ley, ¿ya? Los que no lo registraron en su cuaderno, en su apunte, ¿ya? Recuérdenlo, tenganlo presente, la igualdad ante la ley es la primera característica de los republicanismos. La segunda característica, yo voy a mencionar el concepto, ¿ya? En el video no se menciona el concepto, no se menciona, pero yo cuando lo mencione ahora, inmediatamente ustedes van a asociar, inmediatamente lo van a asociar con ideas o con otros conceptos que seguramente estarán correctos y que tienen que ver con esta segunda característica. La segunda característica del republicanismo es que en los sistemas republicanos, ¿ya? Se le da una importancia fundamental al constitucionalismo. Repito el concepto. En los sistemas republicanos se le da una importancia fundamental al constitucionalismo. ¿Qué significará o con qué se relacionará ese concepto? Que el país se rige bajo una constitución. Correcto, muy bien. ¿Ya? ¿Cómo define usted una constitución, Ignacia? ¿Cómo la definiría usted? Si yo le preguntara ahora, defíname constitución, ¿cómo la definiría? Ay, no sé cómo definirla. Pero no la definiría, pero le pondría derechos y deberes de los ciudadanos. Ya, muy bien. Es decir, yo le voy a ayudar en la definición. Es la ley fundamental que contiene derechos y deberes de los ciudadanos. Correcto, muy bien. ¿Qué otro elemento tiene que tener una constitución? Ignacia, o cualquiera de los que están participando. Ah, me está preguntando a mí. Sí, cualquiera. ¿Qué otra cosa más? Pablo parece que iba a participar también, no sé si alcancé a interrumpirlo. O sea, si se infringe uno de esos, tiene que poner como las condenas o los castigos, por decirlo así. Es que eso no, porque eso tiene que ver con el código penal, ¿ya? Es las condenas, las sanciones que se le establecen a un individuo, a un sujeto, a un ciudadano, producto de incumplimiento de la ley. Lo que sí establece la Constitución son las funciones que debe tener una autoridad, ¿ya? El presidente de la República, qué puede hacer y qué no puede hacer, etc. Guillermo. Que puede redactar las leyes o principios jurídicos, ¿o no? Correcto, muy bien. Es decir, la Constitución establece quiénes y cómo se van a redactar las leyes. Ahí sí. ¿Ya? Cómo se van a redactar, dónde se van a redactar,
¿ya? Y para eso se establece un principio, un elemento fundamental en la Constitución, que es la forma de gobierno. Las constituciones establecen cómo se va a gobernar un país, qué forma de gobierno va a tener un país. Por ejemplo, Chile es un gobierno presidencialista. Como lo dice el concepto, la figura principal es el presidente de la República. Pero además, junto con el presidente de la República, existe división de poderes del Estado. Y ahí está el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Y en uno de esos poderes del Estado, el Legislativo, se van a redactar, se van a discutir y se van a proponer las leyes, que es lo que estaba mencionando aquí Guillermo. Además, la Constitución establece qué forma de Estado vamos a tener. Hay estados unitarios y estados federales. Vamos a establecer, por ejemplo, en la Constitución cuáles van a ser las funciones que van a tener las autoridades y los distintos cargos que van a gobernar el país. ¿Qué puede hacer, qué función va a cumplir el presidente de la República, un diputado, un senador, si es que vamos a tener un congreso bicameral, el Poder Judicial, otros poderes del Estado, etc. ¿Ya? Los derechos y los deberes, que fue lo primero que ustedes reconocieron, muy importante, los que ya están y los que se pueden incluir, ¿ya? Porque eso es muy importante reconocerlos, ¿ya? Porque hay un conjunto de derechos que ya están garantizados, y eso tengan ustedes muy presente. Hay un conjunto de derechos que ya están garantizados en la actual Constitución y que no van a desaparecer en la próxima. Al contrario, se van a reforzar, ¿ya? Se van a mejorar, se van a perfeccionar y van a ser incluidos nuevos derechos. Lo mismo con los deberes. Esos son los elementos fundamentales que tiene una Constitución. Una Constitución es la ley fundamental de un país. ¿Ya? No establece condenas, sanciones, como ahí Ignacio le corregía previamente, ¿ya? Para un sujeto que tiene, por ejemplo, un delito, que comete un delito, no sé, que comete un asesinato, que atropella a una persona en la calle, que comete un robo. No, eso es materia judicial que tiene que ver con el Código Penal y con otras materias de otras áreas de la justicia. Pero sí, una Constitución va a establecer cómo se va a ordenar, cómo se va a organizar un país. ¿Ya? Y es una carta fundamental, algunos lo llaman la ley máxima, la ley fundamental, etc., porque cuando se establece en un país, se planifica que esa ley va a gobernar el país, va a regir el país por un largo tiempo. ¿Ya? Y no puede ser modificada cada 5 años, por ejemplo, sino que va a gobernar el país 30, 40 o 50 años, a largo plazo, precisamente porque le da una identidad jurídica, una identidad legal a un país, a un Estado, y es muy importante. ¿Qué es lo que va a suceder en nuestro país precisamente a partir de octubre de este año? Ustedes saben muy bien que el 25 de octubre los ciudadanos vamos a ser consultados por primera vez si queremos modificar la actual Constitución, y si además, junto con esa primera idea, qué tipo de institución, organismo, órgano tiene que redactar esa nueva Constitución. Se abre una posibilidad ya de modificarla y de transformar el país de forma inimaginada hace, no sé, 5 años atrás. Esto no lo hubiésemos pensado, y esto se abre precisamente a partir del mes de octubre. Ahí tenemos la segunda característica, entonces, el constitucionalismo. Recuerden ese concepto, regístrenlo, anótenlo por ahí en algún post-it, ¿ya? El constitucionalismo es este concepto en donde se establece que en toda república hay una ley fundamental que ordena, regula, organiza a un país, y esa ley fundamental, esa carta magna, se llama Constitución Política, ¿ya? Y la Constitución, como ley fundamental, contiene, por ejemplo, la forma de Estado de un país, la forma de gobierno de un país, las instituciones que van a gobernar ese país, qué funciones y qué autoridades va a tener ese gobierno de un país, y los derechos y los deberes de cada uno de los ciudadanos. Vamos con el tercer concepto. El tercer concepto característica del republicanismo se denomina división de poderes. ¿A qué hace referencia la división de poderes? Escucho A respuesta. los poderes del Estado, A los poderes a del los tres Estado. poderes. A los 3 poderes. Por lo tanto, están divididos, separados. ¿Cuáles son esos 3 poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. ¿Cuál es la razón de esa división de poderes? ¿Por qué existe esa división de poderes? ¿Por qué están separados de esa forma? Porque como decía el video, no podían ejercer como la autoridad de algún, por ejemplo, alguna demanda o alguna ley o alguna persona juzgada. Tenía que ser
dividido porque por el Para el poder, algo balance. así, por el balance. Por Correcto. decisiones más justas. Claro, para tomar Para el decisiones. equilibrio y que no haya el poder concentrado en una sola persona. Correcto, muy bien, Ignacia. Ya ahí están las respuestas que han dado Ignacia, Pablo, no sé quién más participó, pensé que fue Paloma nuevamente. Han dado ahí han entregado varios conceptos, varias ideas, nociones que tienen de lo importante que es esta idea, esta tercera característica del republicanismo. La división de poderes hace referencia a que en todo Estado, los poderes del Estado deben estar separados entre sí, independientes entre sí, autónomos entre sí. ¿Para qué? Para garantizar, primero, un balance, un equilibrio en la toma de decisiones justas, ya por ahí lo mencionó alguien, para evitar la concentración del poder, que era uno de los problemas que existía antes de la República, porque antes el poder se concentraba en una sola persona, el monarca hacía y deshacía, ¿ya? Y por lo tanto entonces eso era un problema de mal gobierno, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, para evitar la concentración del poder, para buscar y garantizar el equilibrio en la toma de decisiones, se estableció la independencia de los poderes separados entre sí en sus funciones, y eso se le llama división de poderes. La clásica es que sean tres, ejecutivo, legislativo, judicial, pero hay países incluso que han adoptado una ampliación, una división de poderes más amplia, y han incluido un cuarto hasta un quinto poder. La idea es precisamente garantizar cuanto más esté separado y dividido el poder, se busca precisamente que se cumplan esas garantías que ustedes han identificado muy bien, evitar la concentración del poder, garantizar la toma equilibrada de decisiones justas, ¿ya? El equilibrio por sobre todo, porque al final de cuentas esto tiene un fin común, el bienestar de todos, el bien común como objetivo fundamental. Ahí está la división de poderes. Y vamos a volver a trabajar este concepto en la próxima clase con el texto de Montesquieu. Cuarta característica. Hay una cuarta característica que se menciona también en el video y que se denomina soberanía popular. ¿A qué hace referencia? ¿A que el pueblo es quien elige a su dirigente? Correcto, el pueblo es el que elige sus La dirigentes, representación política. a la representación política. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan los ciudadanos, el pueblo, para elegir a sus representantes? El sufragio. El sufragio es de manera directa. Correcto, muy bien. El sufragio. Hay varias de las respuestas que ustedes han mencionado. ¿Qué significa soberanía? A ver si logramos recordar. La palabra sola. Soberanía. ¿Qué es soberano? ¿Quién lo recuerda? ¿Que gobierna? Bueno, El que gobierna. ¿Ustedes son soberanos? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo el que gobierna? yo, la Mayra. Mayra. ¿Usted se gobierna a sí misma, Mayra? No sé, ¿El gatito que está por ahí se gobierna a sí mismo? no. No. ¿Por qué? ¿De quién depende ese gatito? De que la cuide. De que lo cuide, claro. Por ¿De quién eso es depende? representativa, porque nosotros elegimos a quienes más nos representen. Así es. ¿De quién depende usted, Mayra? Por ahora de mis padres, pues. De sus padres. Por lo tanto, Entonces, usted puede ser... nosotros como Claro, que no es... relacionándolo a Sí, la ley, como que dependería del pueblo, no sé, como de nuestras decisiones. sí, correcto, claro. Esa es la idea. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que decide. Si lo llevamos a nosotros, a nuestras vidas individuales, a las vidas individuales de ustedes tal vez son autónomos en el espacio que ustedes tienen, por ejemplo, en su habitación. Yo creo que la gran mayoría de ustedes tienen su habitación, ¿ya? Ahí son autónomos, ahí hacen y deshacen seguramente, ordenan y desordenan, ponen las cosas aquí, ponen las cosas allá, porque ese es su espacio, ahí está su autonomía. Pero no hay ninguno que sea independiente, ¿o me equivoco? No, creo que no, ¿cierto? No hay ninguno. No hay ninguno que pueda tomar decisiones por su cuenta. No puede decir, ya me voy, chao, nos vemos el próximo año. No hay ninguno en capacidad de tomar esa decisión independiente. Ninguno es soberano. A eso yo quiero llegar. Ninguno de ustedes es soberano aún. ¿Por qué? Porque no tiene aún los recursos, los medios para conseguir esa soberanía. Porque la soberanía es igual a independencia. Se es soberano cuando se es independiente. Se es soberano cuando se tienen las capacidades para poder decidir el destino de uno mismo.
ahí se es soberano, ahí se es independiente. Entonces soberanía es independencia. Si lo llevamos al terreno político que estamos mencionando ahora, nosotros como país somos un país independiente y por lo tanto somos un país soberano. Y por lo tanto los ciudadanos de este país, todos nosotros, tenemos la capacidad de decidir el destino de este país. Esa es soberanía, es decir, la capacidad de decidir, la capacidad de elegir el destino de nuestro país. Si no lo Soberanía, fuera, ¿qué sería el nombre? si no lo fuera sería autonomía, ¿ya? Por ejemplo, hay naciones, como la nación mapuche, ¿ya? Que exige primero grados de autonomía, es decir, tener la capacidad de decidir, ¿ya? Dentro del territorio chileno, ¿ya? Tener la capacidad de decidir, por ejemplo, qué hacer con sus tierras, qué hacer con su economía, qué hacer con su cultura, etc. Y ellos están exigiendo grados de autonomía. Y Es la- los, y los estados que dependen de otro país no son soberanos. las naciones que dependen de otros países, claro, no son soberanas. Ujú. Hay naciones que son dependientes de otro estado y no tienen independencia. Por ejemplo, varias naciones indígenas que tenemos en nuestro país. Tenemos la nación mapuche, la nación aymara, la nación Rapa Nui. Muchas de esas naciones tienen cultura, historia, incluso anterior a Chile, pero no son soberanos porque no tienen independencia y lo mínimo que exigen es autonomía. Es el primer paso para conseguir tal vez grados de libertad y de independencia mayor. En la vida individual de cada uno de ustedes en este momento todos son autónomos en el espacio que tienen en su habitación, en su pieza, en su hogar, pero viven en la casa de sus papás, ¿ya? Dependen de la comida que le entregan sus papás, de la educación que le entregan sus papás, dependen aún de sus papás y por lo tanto no son independientes, ¿ya? En los países sucede lo mismo. Chile era un país sin independencia, ¿ya? Hasta que nos separamos de España. Ahí declaramos nuestra independencia y nos comenzamos a forjar como país. Han pasado 200 años de eso y seguimos en construcción como país, ¿ya? Somos un país soberano porque podemos tomar nuestras propias decisiones y los ciudadanos de este país son aquellos que representan precisamente esa soberanía. Esa es la soberanía popular. La soberanía popular es la independencia que tenemos nosotros como pueblo, ahí viene popular, como pueblo, como ciudadanos, para decidir el destino de nuestro país, ¿ya? Y es un concepto característico fundamental, el cuarto concepto que identifica al republicanismo. Entonces, el concepto de soberanía popular. ¿Cómo ejercemos esa soberanía? ¿Cómo practicamos esa soberanía? ¿Cómo ponemos en práctica esa independencia? Con el voto, con el sufragio. El voto y el sufragio nos permite decidir, nos permite manifestar nuestra posición, nuestra opinión, y nos permite entonces participar de la soberanía popular en Chile y en el mundo. Eso es soberanía popular. Y por último, nos queda la quinta característica, que se refiere a la participación ciudadana. A ver, ¿quién puede comentar o definir, ¿ya? Lo que entiende por participación ciudadana? ¿Qué es la participación? Salía que los gobernantes tienen la obligación de notificar y hacer públicas todas sus acciones y los ciudadanos obligados a participar. Correcto, es decir, los ciudadanos, primero, los gobernantes tienen la obligación, ¿cierto? Primero porque han sido elegidos como representantes y por lo tanto su primera obligación es con los ciudadanos. Tienen que ser transparentes en la entrega de la información, tienen que ser probos, la probidad es muy importante, tienen que respetar la ley, y nosotros los ciudadanos tenemos derechos y tenemos también deberes. Uno de esos derechos, o sea, los derechos son muchos, uno de esos deberes es, por ejemplo, participar a través del sufragio, que en nuestro país ahí hay una diferencia, recuerden que el voto en nuestro país es, ¿de qué tipo es el voto en Chile? Directo, Directo, correcto, pero ¿de qué tipo? ¿Es voluntario o es obligatorio? voluntario. Voluntario. Ahí hay un elemento ¿cierto? Que distingue al voto del sufragio en Chile, a diferencia de otros muchos países, ya en donde el voto del sufragio es obligatorio. De hecho, el autor del video, ¿cierto?, pertenece a un país en donde el voto es obligatorio, por eso lo menciona como un deber. Aquí nosotros lo tenemos como un derecho, ¿ya? Y por eso hemos establecido que ese derecho no puede ser obligatorio, sino voluntario. Esta es una materia de discusión, seguramente lo vamos a debatir en alguna clase posterior, en donde realmente considerar
que se debe mantener este sistema actual, el voto voluntario, o retornar a la obligación que tenía el voto sufragio anteriormente. Eso es parte de una discusión que espero que tengamos después en otra clase posterior. Ahí está la participación ciudadana. Ahora, la participación ciudadana, recuerden que no se limita solamente a votar, a sufragar. ¿Cómo podemos participar también en nuestra sociedad? ¿Qué otra forma de participación existe? En acciones públicas. Correcto. Ya mencionó hasta que lo más mínimo, hasta con un club deportivo Correcto. practica la democracia, que es como la participación. Correcto. ¿Ya? Usted creo que me había comentado, ¿cierto?, que participaba en un club de voleibol, recuerdo que usted había comentado, ¿cierto? Hay varios que participan en clubes deportivos, o participaban, ¿cierto? Lamentablemente ahora las circunstancias han cambiado, pero eso no significa que no van a volver a participar. Varios de ustedes han participado en clubes deportivos, culturales, hay gente que participa en sindicatos, en juntas de vecinos, han participado en centros de alumnos, han sido miembros de centros de los consejos de curso, sus papás, más de algunos, han participado en los centros generales de padres, hay ONGs, movimientos sociales, etcétera, etcétera. La participación ciudadana es amplia, diversa hoy día en nuestro país, mucho más que antes, y no se limita única y exclusivamente al sufragio, al voto. Y eso precisamente es algo que ha enriquecido al sistema republicano y al republicanismo en general. Entonces, para que lo tengamos muy presente, el republicanismo entonces distingue y pone el foco en el ciudadano. El republicanismo pone el foco en el elector, el ciudadano como elector. El republicanismo pone el foco en el bien común, en alcanzar el bien común. Y lo otro que también hemos revisado hoy día en clase es que el republicanismo tiene 5 características fundamentales. La igualdad ante la ley, todos tenemos los mismos derechos y deberes, todos, sin distinción, sin discriminación. Segundo elemento, del constitucionalismo, la importancia que tiene una constitución, esta ley fundamental que tienen que tener los países y que organiza y ordena a cada estado en el mundo. A eso se le llama constitucionalismo. Una tercera característica es la división de poderes. Los poderes del Estado tienen que estar separados, independientes entre sí, para evitar la concentración del poder y garantizar el equilibrio en la toma de decisiones. Cuarta característica, la soberanía popular, es decir, nosotros como ciudadanos somos independientes y tenemos la capacidad de decidir y tomar decisiones en nuestro país. Somos el pueblo, somos la nación que toma esas decisiones, a eso se le llama soberanía popular. Y esta capacidad de decidir, esta independencia para poder tomar decisiones, se ejerce a través de un mecanismo que se denomina sufragio o voto, que existe en nuestro país. Y por último, una quinta característica es la participación ciudadana, que no es solamente participación política, hay participación social, cultural, deportiva, en movimientos sociales, medioambientales, etcétera, etcétera. La lista puede ser muy amplia y diversa, porque es muy amplia y diversa la forma de participación que tenemos en nuestra sociedad. Ahí está, ya creo que, espero yo, ya podemos distinguir lo importante que es esta corriente de pensamiento, esta forma de gobierno que es el republicanismo, que es la que hemos adoptado en muchos países como Chile y en el mundo como forma de gobierno. De hecho, nuestro país se llama República de Chile, y se llama República de Chile precisamente porque le ponemos énfasis a este sistema de gobierno como forma de gobierno que hemos elegido para nuestro país. Les voy a pedir que para la próxima clase lean el texto que está aquí acompañando. Si quieren pueden hacer revisión nuevamente del video, pero ya creo que lo más importante ha quedado claramente expuesto. Y especialmente lean la fuente que está aquí entregada, que es una fuente histórica que hace referencia al republicanismo, a la forma republicana de gobierno, y es un extracto del espíritu de las leyes, texto escrito por Montesquieu. ¿Ya? Vamos a trabajarlo en la próxima clase, ¿ya? Así que hagan una lectura, 1 o 2 veces, para que les quede claro cuáles son los elementos más importantes que propone Montesquieu y que hace referencia a cómo él veía en su momento de la historia cómo debía ser una república como opción de gobierno para los países ya del mundo. ¿Ya? Eso es lo que propone él en este extracto que está allí entregado. Eso para la próxima clase. ¿Ya? Nos vamos a encontrar entonces el próximo martes. Cuídense, que estén muy bien, nos encontramos. Chao, chao. Chao, profe.
Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que estén bien, nos vemos. Chao, profe.